Mi nombre es Larisa Duarte, mujer de fuerte identidad campesina de la provincia de Veraguas, República de Panamá, en América Central. Vivo a orillas del río Cobre, donde habitan comunidades indígenas y campesinas sometidas a la exclusión social, la desigualdad y los efectos de la corrupción. Ese es nuestro Panamá, distinto al país que conoce el mundo, por tener uno de los índices de crecimiento económico más altos de Latinoamérica, con un canal de Panamá ampliado al comercio internacional y al militarismo, y un escándalo transnacional conocido como Panama Papers. Durante 14 años hemos mantenido con amor y pasión una organización social de base comunitaria, a la que con amor llamamos Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre. Fue en el 28 de abril de 2003 que nos decidimos a luchar contra la amenaza de una hidroeléctrica y de un proyecto minero que quería nuestro río, nuestras tierras y nuestros derechos. Siempre aprendiendo del intercambio de experiencia y construyendo alianzas locales, nacionales e internacionales, como por ejemplo con la Red Latinoamericana contra Represas y el Grito de los Excluidos. La expansión hidroeléctrica y minera en nuestro país, al igual que en toda Latinoamérica, ha generado como consecuencia choques de intereses entre inversionistas, bancos, gobiernos y comunidades afectadas. Estos conflictos socioambientales terminan en procesos de persecución, amenaza y derramamiento de sangre de aquellos que nos atrevemos a no tener miedo y a unir a la comunidad para luchar. En marzo de 2012, después de meses de conflicto y meses de negociación, se aprueba una ley que protege a los recursos minerales, hídricos y ambientales de la Reserva Indígena Nove Buglé, cuenca alta de nuestro río Cobre. En octubre del 2015 nace mi primer hijo, Aquiles, y nos trajo una buena noticia. El proyecto hidroeléctrico que amenazaba a nuestro río fue cancelado por el Ministerio de Ambiente de Panamá. En marzo del 2016, Aquiles fue hospitalizado por un problema gástrico y mientras velaba su sueño en el hospital, la noticia del asesinato de Berta Cáceres nos inundó de dolor. Conocí a Berta en el 2004, en el primer foro mesoamericano contra represas. En ocasiones nos encontramos trabajando como abejas por ese otro mundo posible que soñamos y esos ríos que nos unieron. En junio del 2016 amanecen colgados en varias casetas de buses y sitios públicos de mi comunidad copias de una volante, de un edicto, donde se anuncia que fui demandada civilmente por la suma de $10 millones por la empresa accionista del proyecto que fue cancelado y me responsabiliza de sus pérdidas acusándome de terrorismo, entre otras cosas. Inmediatamente la Red de Derechos Humanos de Panamá y otras organizaciones solidarias emiten un comunicado considerando que la demanda es un acto no solo de acoso e intimidación contra el activismo, sino que es una amenaza contra todos los defensores y defensoras del país. Un pésimo precedente que repudiamos enérgicamente. En ese momento, una periodista ambiental había tenido que refugiarse en otro país por temor a su vida. Abrazando fuertemente a mi hijo y sintiéndome tan débil y fuerte a la vez, decidimos enfrentar el temor y la inseguridad que el ambiente generaba en nuestra mente. Pero no estábamos solos. El espíritu de Lenca, de Berta y las fuerzas del río estaban con nosotros. Un año después, en este año 2017, una jueza dicta sentencia donde desestima la pretensión de parte de la empresa demandante por falta de pruebas. Nos metimos al río a llorar y sonreír con Aquiles. Hemos avanzado, pero la lucha continúa. Gracias.